Hola chicos, vamos a ver el cuarto práctico de laboratorio de electroquímica, la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica. Esta técnica nos permite caracterizar las propiedades eléctricas de la interfaz electrodo-solución y en algunos casos el mecanismo de la reacción. Hasta acá habíamos visto en el práctico número 2, voltamperometría cíclica, que podemos caracterizar un sistema redox obteniendo información acerca de cuáles son los potenciales de pico, las corrientes de pico, eh, asociados a un proceso redox, pero no podemos determinar, por ejemplo, capacidades, la capacidad de doble capa o la resistencia del sistema a que se produzca la transferencia de carga. La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica nos va a permitir determinar ese tipo de información y en realidad van a ser técnicas complementarias junto con la voltamperometría cíclica para caracterizar a un sistema. Entonces, la impedancia va a ser la relación entre el voltaje aplicado y la corriente observada. Se mide la impedancia de un sistema en función de la frecuencia de una perturbación sobreimpuesta a un potencial constante, generalmente cercano al potencial de pico voltamperométrico. Entonces lo que se hace es aplicar un potencial constante. Ese potencial puede ser un potencial seleccionado, donde sabemos que hay un proceso redox, o puede ser un potencial de circuito abierto, que es del modo en que vamos a trabajar en este práctico. Una vez que ese potencial se ha estabilizado, aplicamos una segunda perturbación, un potencial sobreimpuesto. Esa perturbación de potencial es un voltaje de corriente alterna de pequeña amplitud, típicamente entre 5 y 20 mV, y de frecuencias que varían en un amplio espectro. Las propiedades masivas de superficie se evidencian en las frecuencias intermedias y bajas respectivamente. Ya vamos a ver esto cuando analicemos los espectros. Bien, como veníamos diciendo, va a haber un potencial constante aplicado al sistema y sobre ese potencial constante se va a aplicar una segunda perturbación de potencial. Esta perturbación sobreimpuesta va a ser una onda senoidal. Fíjense que tiene la ecuación de una onda senoidal. Y la respuesta, si la perturbación está dada en potencial, la respuesta va a estar dada en corriente. Perturbamos con potencial, medimos corriente. Fíjense que también va a ser la respuesta en corriente una onda senoidal. La diferencia que hay entre la perturbación aplicada y la respuesta de corriente medida está en esta diferencia de fase, este desfasaje que vemos phi, es la diferencia entre la perturbación y la respuesta. Entonces, fíjense que acá tenemos la perturbación de potencial, que es una onda senoidal, y acá vemos la respuesta de corriente, que también es una onda senoidal, pero desfasada. Entonces, esta diferencia de fase es la relación que tenemos de impedancia entre la perturbación aplicada y la corriente medida. Desde el punto de vista físico, la impedancia, que se simboliza con la letra Z, va a ser la resistencia compleja total que aparece cuando una corriente alterna fluye a través de un circuito constituido por resistores, capacitores, inductores, cualquier combinación de estos. Cuando lleguemos a ver la parte de circuito equivalente, vamos a ver cómo se utilizan estos elementos. La impedancia se representa en notación compleja. Va a tener una parte real o resistiva, que es atribuible a los elementos resistivos, y una parte reactiva o imaginaria debido a la contribución de capacitores o de inductores. Fíjense que acá tenemos la ecuación que representa la impedancia, donde tenemos una componente real y una componente imaginaria. Vamos a ver cómo se puede representar gráficamente la impedancia. Decíamos, la impedancia es un vector que se puede representar en un plano complejo, se denomina diagrama de Argand, donde este vector impedancia va a tener una componente imaginaria representada en el eje Y y una componente real representada en el eje X. Además, vemos que este es el módulo de la impedancia y tenemos el ángulo de fase o de fasaje que obtenemos de la relación entre la perturbación de potencial aplicada y la respuesta de corriente. Si a este vector impedancia lo medimos a un determinado valor de frecuencia y hacemos un barrido de frecuencias, podemos obtener muchos vectores.
Fíjense que acá tenemos varios vectores y cada vector está medido a un valor de frecuencia diferente. Entonces podemos obtener un diagrama denominado de Nyquist, donde ahora sí tenemos la impedancia en función de la frecuencia. Vamos a ver qué información se puede obtener del diagrama de Nyquist. Acá lo que estamos viendo es el diagrama para un sistema electroquímico que involucra un proceso faradaico simple. Bien, habíamos dicho de que cada punto, cada uno de estos puntos que vemos en el diagrama, está medido, es el vector impedancia medido a una frecuencia diferente. Entonces hacemos un barrido de frecuencias, que puede ser de la más alta a la más baja o viceversa. Cerca del origen de coordenadas vamos a tener las frecuencias más altas y acá tenemos las frecuencias más bajas. Observen que según la forma que tiene el diagrama de Nyquist podemos obtener información acerca de cuáles son los procesos que están ocurriendo. En esta zona donde tenemos un semicírculo tenemos un proceso limitado por transferencia de carga. En esta zona donde aparece una línea recta, en la zona de baja frecuencia, tenemos los procesos limitados por difusión. Vemos que a partir del eje X podemos obtener los valores de las resistencias del sistema. Acá vemos la resistencia del electrolito, desde el eje de coordenadas hasta donde empieza el semicírculo. Ese valor, lo podemos leer en el eje X, que corresponde con la resistencia del electrolito o la resistencia de la solución. A partir de ahí empieza a formarse el semicírculo. Si extrapolamos, continuamos con la forma del gráfico y lo cortamos en el eje X, ese valor se corresponde con la resistencia de la transferencia de carga, que es cuánto se opone el sistema a que se produzca la transferencia de carga electrónica. A partir de ahí vemos que cambia el diagrama y aparece una línea recta, aproximadamente 45 grados. A partir de esta parte de la gráfica podemos obtener el valor del coeficiente de difusión. En este caso, donde se corresponde con un proceso difusional. No todos los gráficos van a tener esa componente, pueden ser distintos. A partir del eje Y, donde tenemos la componente imaginaria, vemos que en el máximo de este semicírculo, donde tenemos el valor de frecuencia, donde aparece el máximo en la componente imaginaria, podemos obtener el valor de la capacidad de la doble capa. Fíjense que el valor de frecuencia máxima lo obtenemos del experimento, es uno de los valores de frecuencia asignado durante la perturbación. El valor de la resistencia a la transferencia de carga lo sacamos del diámetro del semicírculo y el valor de la capacidad de doble capa se puede despejar. Entonces fíjense que esta técnica nos permite obtener ese valor que a través de voltamperometría cíclica, por ejemplo, no podemos conocerlo. Acá tenemos los gráficos de Bode, que es otra forma de representar una medida de impedancia. El resultado de una medida se puede graficar como diagrama de Nyquist o como diagrama de Bode, pero el resultado es el mismo. Entonces aquí lo que estamos viendo en este diagrama de Bode, que tiene tres ejes, vemos que tenemos el logaritmo del módulo de la impedancia en función del logaritmo de la frecuencia, y es lo que estamos viendo en línea llena. ¿Sí? Y acá vemos también, esta zona se corresponde con la resistencia de la solución o del electrolito. Esta es la zona de la capacidad doble capa, la zona de la resistencia de transferencia de carga, y Z sub W es una impedancia difusional. Fíjense que los valores de resistencia o los procesos en los que hay una resistencia aparecen prácticamente paralelos al eje X, la resistencia de la solución o del electrolito,
y la resistencia a la transferencia de carga. Mientras que las capacidades aparecen con un ángulo de aproximadamente 45 grados. En este otro eje, también es un eje Y, podemos ver el valor del desfasaje que hay entre la perturbación aplicada y la respuesta de corriente. Recuerden que eran dos señales senoidales, pero que están desfasadas. Entonces ese desfasaje lo podemos ver reflejado en este eje, ¿sí? Y acá vemos cómo va cambiando el ángulo de fase según el proceso que va apareciendo en la superficie del electrodo. Los diagramas de Bode son bastante más complejos de interpretar que los de Nyquist, así que vamos a concentrarnos en la interpretación del laboratorio de hoy con los diagramas de Nyquist. Bien, para que una función de impedancia sea válida, el sistema debe cumplir con estos requisitos. Tiene que haber linealidad. Eso quiere decir que si se aplican perturbaciones de potencial suficientemente pequeñas, variaciones menores a 20 mV, la relación entre la corriente y el potencial es lineal. Fíjense que acá tenemos una respuesta de corriente cuando se aplica un potencial. Fíjense que no es una línea recta. Pero si nos centramos en este recuadro, hacemos un zoom, vemos que tenemos una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante pequeñas variaciones de potencial, variaciones muy pequeñas, entre 5 y 20 mV, yo puedo tener una respuesta lineal de corriente. Entonces, vamos a concentrarnos en trabajar en ese rango de potenciales para las perturbaciones. Otro de los requisitos es la causalidad. La respuesta debe ser solamente producto de la perturbación y no contener contribuciones de otras perturbaciones no deseadas. Por ejemplo, algo que nosotros siempre hacemos antes de empezar una medida electroquímica es burbujear con nitrógeno en la solución. Esto lo hacemos para eliminar el oxígeno disuelto y de esa manera, si hay una oxidación en la superficie, sabemos que es por la perturbación de potencial que nosotros aplicamos y no por el oxígeno disuelto. Partimos siempre en una superficie reproducible. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son las causas que están originando la respuesta de nuestro sistema. Otro de los requisitos va a ser la estabilidad. La impedancia debe ser constante durante el tiempo de medida, por lo que el sistema debe regresar a su estado original cuando cesa la perturbación. Después de hacer una medida de impedancia, obtenemos los resultados experimentales y tenemos que realizar el análisis de datos. Va a haber dos maneras de realizar ese análisis. Uno va a ser un método matemático y otro una simulación computacional. Vamos a ver ventajas y desventajas que tienen estos dos métodos. El método matemático es un método muy preciso, ¿sí? La ventaja que tiene es que es muy lento el procesamiento de ese dato. La otra opción es la simulación computacional utilizando un circuito equivalente. Este modo es el más utilizado. Tiene una ventaja de que es muy rápido, pero la desventaja es la ambigüedad de los circuitos equivalentes que se proponen. Vamos a ver cuáles son esas ambigüedades. Acá tenemos un circuito equivalente. Este es el circuito de Randles, un circuito equivalente simple que describe un proceso faradaico de un solo paso en presencia de difusión. Este es el circuito. Fíjense que es un circuito eléctrico que está formado por resistencias y capacidades, donde cada una de las resistencias o capacidades, cada uno de los elementos de ese circuito tiene que representar algún proceso en el sistema que estamos estudiando. ¿Sí? Por ejemplo, este circuito tiene una resistencia a una solución, una capacidad de doble capa, un proceso de transferencia de carga y una difusión.
¿Cómo se construyen esos circuitos? Entonces, como decíamos, a cada elemento del circuito tiene que ir asignado un proceso. Fíjense que este es un primer modelo, muy simple, donde tenemos una resistencia y una capacidad. Entonces la respuesta del sistema, reflejado como impedancia, lo vemos acá. Esta es la componente imaginaria, esta es la componente real. Vemos que aparece una línea recta paralela al eje Y. Y lo que vemos acá es el diagrama de Bode, que en este caso el diagrama de Bode está desdoblado. Recién veíamos que tiene dos ejes Y y un eje X. El eje X está en frecuencia, acá en escala logarítmica. El eje Y, acá tenemos el módulo de la impedancia y acá tenemos la fase. Recién lo veíamos estos dos diagramas superpuestos, acá lo vemos desdoblado. Entonces es bastante simple la respuesta. Si empezamos a generar un circuito más complejo, también obtendremos una respuesta más difícil de interpretar. Acá aparece un segundo circuito, donde ahora ya tenemos una resistencia a la solución, una capacidad de doble capa y una resistencia a la transferencia de carga. Fíjense que aparece ahora un semicírculo, ¿sí?, en el diagrama de Nyquist, y acá tenemos la respuesta en el diagrama de Bode. ¿Cuál es la idea del circuito equivalente? Es que nosotros, a través de este circuito, simulemos la medida experimental. Si este es mi resultado experimental, yo con mi circuito equivalente tengo que generar una simulación que idealmente pase por los puntos experimentales. Entonces, que ese circuito equivalente, ese circuito eléctrico, tenga una respuesta similar, idealmente igual a la del sistema medido. Y a partir del circuito equivalente yo voy a poder obtener los valores de estos parámetros físico-químicos, las resistencias de la solución, transferencia de carga o de la capacidad de doble capa, por ejemplo. Aquí aparece un circuito un poco más complejo, donde ya aparece una impedancia difusional, que es la que vemos acá. Y fíjense que al agregar este elemento, la impedancia difusional, también cambia la forma del diagrama de Nyquist, ¿sí?, donde recién teníamos solamente un semicírculo, ahora tenemos el semicírculo y también una línea recta que aparece aproximadamente 45 grados. Fíjense en algo que acá, ese semicírculo que antes cortaba perfectamente en el eje X, ahora no llega a cerrarse y ya aparece esta componente difusional. Entonces se empieza a complejizar la interpretación de los resultados, porque se empiezan a solapar los procesos. Acá tenemos otro circuito más, donde ya tenemos una resistencia a la solución, una capacidad de doble capa, resistencia a la transferencia de carga. Me aparece una segunda capacidad que puede estar relacionada con una película o con un poro, y la resistencia también el mismo. Y en la respuesta del diagrama de Nyquist vemos que tenemos dos semicírculos, uno más grande que el otro. El diagrama de Bode no vamos a entrar en detalle, pero fíjense cómo va cambiando y se va complejizando este diagrama. Bueno, como decíamos, entonces, cuanto más complejo sea el sistema, también va a aparecer ambigüedad en los circuitos, porque fíjense que para este resultado experimental, donde tengo dos semicírculos, yo puedo plantear distintos circuitos equivalentes, ¿sí? Acá hay tres circuitos equivalentes planteados, A, B y C, y estos tres circuitos me van a dar esta respuesta. Entonces, no hay un único circuito para la medida experimental que tenemos. No puede asumirse que un buen ajuste represente el modelo físico adecuado para un sistema analizado. Y el mejor ajuste se obtiene cuanto mayor es el número de elementos, pero algunas veces esos elementos no tienen relevancia para el proceso que se quiere estudiar. También hay que tener en cuenta que cada uno de los elementos que ponemos en el circuito equivalente, porque ese es un circuito que lo armamos nosotros, a medida de la medida experimental, tiene que tener sentido físico en el sistema, tiene que tener relevancia.
Aquí podemos ver un circuito equivalente donde está asignado cada una de las partes del sistema que estamos estudiando y la respuesta del diagrama de Nyquist. Fíjense que acá tenemos en este circuito la resistencia de la solución, que acá en el diagrama de Nyquist lo vemos reflejado en esta zona, lo que va en el eje X desde el eje de coordenadas hasta donde empieza el diagrama. Esto es la resistencia del electrolito. Acá tenemos vamos a esta parte, donde está el metal. Esta corresponde a la solución, esto es el metal, la superficie metálica, tiene su capacidad de doble capa y la resistencia a la transferencia de carga. Acá vemos la resistencia a la transferencia de carga, que se corresponde con el diámetro del segundo semicírculo que vemos, o del primero, si analizamos que esta es la frecuencia más baja, y si nos acercamos al eje de coordenadas nos vamos hacia la frecuencia más alta. Fíjense que los puntos experimentales, en este caso, están marcados con puntos, y el ajuste resultante, utilizando un circuito equivalente, está marcado con líneas llenas, ¿sí? Entonces fíjense que los puntos experimentales, por supuesto, siempre tienen alguna dispersión, mientras que el ajuste con el circuito equivalente me aparece como una línea llena que va promediando esos puntos. Este metal además tiene un recubrimiento, entonces está representado ese recubrimiento como una resistencia de un poro que tiene ese recubrimiento. Estamos hablando de un recubrimiento poroso, puede ser un óxido, por ejemplo, un óxido poroso, tiene un recubrimiento, tiene un poro, perdón, y acá podemos determinar la resistencia de ese poro y la capacidad que va a tener la película que está generando ese recubrimiento. Entonces fíjense cómo podemos relacionar este circuito equivalente con la medida resultante y con el sistema que estamos estudiando. Cada uno de los elementos de este circuito equivalente se tiene que corresponder con un proceso en el sistema. No puede haber más elementos en el circuito que no tengan una asignación, a pesar de que yo puedo generar un circuito que se ajuste a la medida experimental, pero si no puedo asignar los elementos, entonces no va a tener sentido físico. Vamos a ver algunas aplicaciones de la espectroscopía de impedancia electroquímica. Una de ellas es en biosensores, que son transductores electroquímicos que tienen la función de censar moléculas biológicas. Un ejemplo de esto es por el Accu-Chek, que se utiliza para censar glucosa en sangre. Se mide a través de un biosensor. Fíjense que acá lo que estamos viendo es un diagrama de Nyquist. Este es el diagrama de Nyquist, donde se ha trabajado con un electrodo de carbono vítreo. Acá vemos la respuesta. Fíjense que está en color verde, en la respuesta del electrodo de carbono vítreo, que aparece un semicírculo y después una componente difusional, una línea recta. A ese mismo electrodo de carbono vítreo se le agregan nanotubos de carbono de multipared. Lo vemos en el gráfico B, que está en color rojo, que tiene un semicírculo también más pequeño y sale después la línea recta. ¿Qué es lo que se busca en un biosensor? Que sea lo más sensible posible, o sea que ante pequeñas perturbaciones que se producen en la superficie del electrodo yo pueda censar esa corriente. Entonces fíjense el cambio que hay entre el electrodo de carbono vítreo, que está en verde, y el mismo electrodo funcionalizado con nanotubos de carbono, donde el semicírculo, este que está en rojo, que no se llega a completar, por supuesto, yo lo estoy continuando hasta el eje X, pero no se termina, tiene un diámetro muchísimo menor, el de color rojo, que el verde. O sea, el funcionalizado con los nanotubos de carbono tiene un diámetro menor. Eso quiere decir que la resistencia a la transferencia de carga es mucho menor. Y en un biosensor
se busca eso, porque al ser menor la resistencia a la transferencia de carga, significa que está favorecido ese proceso de transferencia de carga y por lo tanto estoy generando una superficie que es más sensible. Si además a ese electrodo, en vez de ponerle esos nanotubos de carbonos directamente sobre la superficie, se usan nanopartículas de platino y se utiliza la cupla ferro-ferri, vemos que incluso aumenta más la sensibilidad porque disminuye más la resistencia a transferencia de carga. No se llega a apreciar muy bien, pero fíjense que acá tenemos los resultados de voltamperometría cíclica para los mismos electrodos. El de carbono vítreo va a ser el A, que está en rojo, el B es el que tiene los nanotubos de carbono, que está en azul, y el C es el que tiene la cupla ferro-ferri y las nanopartículas de platino, que está en color verde. Acá vemos que cuanto mayor es la corriente de pico, fíjense que los voltamperogramas se van haciendo, van teniendo cada vez más corriente de pico, anódica y catódica, significa que el electrodo es más sensible, porque estamos sensando corrientes mayores. ¿Sí? Entonces se relaciona acá, cuanto menor es el diámetro del semicírculo, acá tenemos un mayor valor de corriente de pico y estamos hablando de que el electrodo es más sensible. Otra de las aplicaciones es la protección de metales. Este es un tema que lo van a desarrollar cuando ven la teoría, cuando vean corrosión y cuando ven electrodeposición también. Y bueno, fíjense que acá tenemos la respuesta de voltamperometría cíclica y los diagramas de Nyquist para otra investigación, es de otro trabajo. Fíjense que lo que hacen acá es utilizar un electrodo de una aleación, titanio, aluminio y vanadio, en una solución que tiene como electrolito soporte cloruro de potasio y tiene un complejo que es el hexamino-rutenio, rutenio 3. Fíjense que ponen ese complejo en la solución, estudian ese complejo sobre esta superficie metálica, sobre esta aleación. Fíjense que acá tienen la respuesta en color negro de la aleación, ¿sí? En la voltamperometría cíclica. Sobre esa superficie se le agrega una molécula orgánica, se le pega una molécula orgánica que tiene 6 átomos de carbono, un ácido exilfofónico. Esa molécula orgánica lo que está generando es una monocapa sobre la superficie que cubre toda la superficie como si fuera una alfombra y está evitando o minimizando por lo menos la transferencia de carga que se va a producir entre la superficie metálica que entra ahí en contacto con la solución. En este caso, esta monocapa impermeabilizaría de algún modo a la superficie y evitaría que entre en contacto con la solución. Entonces, fíjense que la respuesta del voltamperograma cuando ponemos 6 átomos de carbono en la superficie nos muestra que baja mucho las corrientes, ¿sí? Estas corrientes que vemos para la aleación, cuando ponemos esa monocapa, disminuye las corrientes anódicas y las corrientes catódicas. Eso es lo que se busca. Fíjense que es lo contrario a lo que buscábamos con un desensor. En un desensor buscábamos que sea lo más sensible posible para cambios de corriente o de potencial, y cuando queremos proteger al metal, lo que buscamos es que los valores de corriente sean los menores posibles, que esté lo más apagado posible ese electrodo. Fíjense que si en vez de poner ese ácido exilfofónico, ponemos un ácido desilfofónico, es decir, que la molécula sea más larga, que tenga una cadena carbonada más larga, obtenemos una película sobre la superficie que termina siendo más efectiva porque las corrientes también disminuyen con respecto a la monocapa generada por 6 átomos de carbono. Muy significativa la diferencia de corriente con respecto al electrodo de la aleación, ¿sí? La aleación desnuda. Si vamos al diagrama de Nyquist, vamos a ver acá en negro está la aleación. Si hacemos un zoom vamos a ver esto, ¿sí? Donde tenemos este semicírculo. Y acá tenemos una difusión. Fíjense que los resultados experimentales no son tan fáciles de interpretar, no son tan claros como cuando vemos el circuito equivalente solo, que salía una línea a 45 grados. Acá esto es bastante más difícil de ver.
Pero esta sería la respuesta del electrodo de la aleación desnuda. Cuando lo cubrimos con esa monocapa de 6 carbonos, vemos que aumenta el diámetro del semicírculo, ¿sí? Aparece un semicírculo que aumenta su diámetro, no se completa. Esto se completaría si siguiéramos midiendo a frecuencias más bajas. Un problema que tiene la espectroscopía de impedancia electroquímica es que si yo quiero medir a frecuencias más bajas, el tiempo de medida se hace muy largo. Entonces empezamos a tener problemas con la estabilidad del sistema. Para asegurarnos de que tengamos estabilidad en el sistema, tenemos que hacer medidas cortas y no podemos ampliar mucho el rango de frecuencias a valores de frecuencias más bajos. Pero acá sabemos que si continuamos esta línea de tendencia, veríamos un semicírculo que cerraría más o menos por acá, ¿sí? Entonces los continúo con el mouse. Y si lo cubrimos con 10 átomos de carbono, en esa monocapa, vemos que el semicírculo es mucho más grande. De hecho, cortaría el semicírculo saliendo de la gráfica. Cuanto mayor sea el diámetro de ese semicírculo, mayor va a ser la resistencia a la transferencia de carga. Por lo tanto, podemos decir que está más protegida la superficie cuanto mayor es el espesor de esa monocapa. Bueno, acá vemos otra de las aplicaciones que se están estudiando mucho hoy, son las baterías de ion litio que se utilizan en celulares, computadoras, en dispositivos electrónicos, donde vemos la estructura interna, esquemática de la batería, ¿sí? La batería de ion litio. Acá tenemos la respuesta de impedancia, un diagrama de Nyquist, y acá tenemos el circuito equivalente propuesto. Fíjense que acá tenemos lo que se corresponde con la resistencia de la solución, del electrolito, una zona de alta frecuencia, donde tenemos los puntos de alta frecuencia van bajando, y acá tenemos la zona de baja frecuencia donde viene el componente difusional. Fíjense que acá está representada la resistencia de transferencia de carga, en esta región de frecuencia media, la capacidad de doble capa, acá tenemos el componente difusional, etc. Tiene muchos elementos de este circuito, porque el sistema es más complejo. Perdón. El objetivo de este práctico va a ser estudiar el comportamiento del sistema ferro-ferro y cianuro de potasio sobre un electrodo de disco rotante de platino por medio de espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener espectros de impedancia empleando señales de perturbación senoidales de pequeña amplitud en el alcance de frecuencia de 30 kHz a 100 mHz. Todo esto lo vamos a medir a potencial de circuito abierto. Vamos a ver la parte experimental. La celda electroquímica es la misma que utilizamos para el laboratorio de electrodo disco rotante, donde tenemos el contraelectrodo de platino, el electrodo de referencia que es de calomel y el electrodo de trabajo que va a ser el disco rotante de platino. El equipamiento que vamos a utilizar ahora es diferente. Hasta aquí veníamos trabajando con el TEC 04 que tenemos en nuestro laboratorio. Para esta medida hemos utilizado el Saner, también lo tenemos en nuestro laboratorio. Este es un Saner IM6E. También es un potenciostato galvanostato. Nos permite hacer medidas de impedancia. Acá lo vemos en el laboratorio. Está acoplado a una computadora. Acá lo vemos conectado con los cables. Va conectado a los electrodos, ¿sí? Y este es el soporte del electrodo disco rotante. Este es el motor del electrodo disco rotante que está sumergido en la solución. Vamos a preparar las soluciones. Las soluciones que vamos a utilizar son las mismas que se utilizaron para el práctico número 3. Fíjense que preparamos 250 mililitros de cloruro de potasio 1 molar a partir de droga sólida. Este va a ser el electrolito soporte y acá es donde va a estar disuelto la cupla ferro-ferri en una concentración ideal a menos 2 molar o 10 milimolar. Son preparadas unos minutos antes de emplearla porque se descomponen con la luz. Y las drogas sólidas se disolverán en cloruro de potasio 1 molar previamente burbujeado con nitrógeno. Esta solución es la que obtenemos, una solución amarilla de ferro-ferri.
También vamos a pulir los electrodos. El electrodo de trabajo se lo pule con alúmina en una pulidora para muestras metalográficas. La solución de ferro-ferri se desoxigena antes de empezar a medir y se mantiene en la atmósfera de nitrógeno para que no reingrese el oxígeno. Se sumergen los electrodos en la solución y se espera hasta que se estabilice el valor de potencial del circuito abierto. Ese potencial tiene que ser constante. Y vamos a obtener los espectros de impedancia empleando señales de perturbación senoidales de pequeña amplitud, de 5 a 10 mV, en el alcance de frecuencia de 30 kHz a 100 MHz. 30 kHz va a ser la frecuencia más alta que utilizamos, 100 MHz la frecuencia más baja. Este va a ser el rango de frecuencia en el cual vamos a barrer. Y las velocidades de rotación que vamos a emplear van a ser 0, 600 y 2000 revoluciones por minuto. Acá vemos los resultados representados como diagrama de Nyquist para el sistema ferro-ferro que estamos estudiando. A distintas velocidades de rotación, 0, 600 y 2000 RPM. Lo que está en color negro sería 0 RPM con electrodo de disco rotante sin rotar, estático, donde vemos que aparece un semicírculo muy pequeño, no se lo ve porque está tapado por los otros puntos, pero que hay un semicírculo muy chiquito y aparece una línea recta. ¿Sí? Ese pequeño semicírculo se corresponde con el valor de la resistencia a la transferencia de carga y la línea recta con la componente difusional. La difusión es de las especies que tienen que llegar hasta la superficie del electrodo para poder reaccionar y después de la superficie del electrodo difundir hasta el seno de la solución. Fíjense que cuando empezamos a rotar, 600 RPM, aparece un semicírculo. Y ese semicírculo se va haciendo más pequeño cuando aumenta la velocidad de rotación, a 2000 RPM. Acá tenemos un resultado experimental donde se utilizaron más velocidades. Este es el mismo sistema ferro-ferri obtenido de bibliografía, pero fíjense que tienen más velocidad de rotación, 100, 200, 400, 800, 1600 y 2000 y 3200 RPM. Y fíjense lo que veíamos hace rato con más detalle. Tenemos un primer semicírculo y un segundo semicírculo. Fíjense que acá no está la situación sin rotación, que la tenemos acá, 0 RPM, y es donde aparece un semicírculo pequeño y una línea recta. Acá hay muchos experimentos, todos sin rotación, por eso se ven varios colores. Tenemos una línea recta que representa la difusión de las especies desde y hacia la superficie del electrodo, y el semicírculo que representa el proceso de transferencia de carga. Acá cuando empezamos a rotar, vemos que tenemos ese primer semicírculo que representa la transferencia de carga y un segundo semicírculo. Ya no tenemos más la línea recta. En realidad aquí vemos que hay una parte en esta zona de frecuencia media donde podemos ver una línea recta y que después se cierra. ¿Sí? Entonces cuando la velocidad de rotación es baja, vemos que ese semicírculo es grande, el segundo semicírculo. Y a medida que va aumentando la velocidad de rotación, ese segundo semicírculo se hace cada vez más pequeño. Este segundo semicírculo está asociado con una película, podríamos llamar, que se genera en la superficie del electrodo de especies que están llegando a la superficie y que se están acumulando, porque en estas situaciones donde estamos rotando, nosotros estamos facilitando la llegada de especies a la superficie. Entonces, podríamos decir que se van acumulando, se van amontonando las especies esperando por reaccionar, y entonces se genera una película que está representada por este segundo semicírculo. Y fíjense que si aumenta la velocidad de rotación, este semicírculo se hace cada vez más pequeño. Fíjense que en el primer semicírculo, todas las medidas con la distinta velocidad de rotación me muestran el mismo resultado para esta parte, o sea, se superponen todos los semicírculos. Esto quiere decir que la reacción de transferencia de carga es independiente de la velocidad de rotación. Si todas las medidas pasan por los mismos puntos, significa que yo por más que cambie la velocidad de rotación, la transferencia de carga no se va a ver afectada. Sí se va a ver afectada la película difusional que se genera en las cercanías del electrodo.
Y acá lo que estamos viendo es el diagrama de Bode, bastante más complejo para interpretarlo, pero fíjense que acá tenemos el módulo de la impedancia, frecuencia en escala logarítmica, y acá tenemos la fase o desfasaje. También lo mismo que veíamos recién en los diagramas de impedancia. En las zonas de alta frecuencia y frecuencia media, vemos que el sistema no se ve afectado por la velocidad de rotación. Todos los resultados experimentales pasan por el mismo punto, coinciden. Sin embargo, en la zona de baja frecuencia vemos que empieza a cambiar, ¿sí? Y acá podemos ver que va aumentando la fase y va aumentando el módulo de la impedancia a medida de que disminuye la velocidad de rotación. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica es una herramienta muy poderosa para estudiar sistemas electroquímicos, pero recuerden siempre de que para tener un estudio completo de un sistema hay que usar varias técnicas complementarias, ¿sí? Entonces, en general, la espectroscopía de impedancia electroquímica se utiliza mucho con voltamperometría cíclica y con otras técnicas electroquímicas, aparte de otras técnicas complementarias a las electroquímicas. Bueno, para el informe lo que van a tener que realizar es un cuestionario donde tienen que responder preguntas acerca de conceptos teóricos, más bien, y alguna pequeña interpretación de los diagramas de impedancia. Por supuesto que las pautas las van a tener en el aula virtual.